Le damos la bienvenidas a todos que están con nosotros a través de el internet, YouTube y otras redes sociales. Sabemos que la presencia de Dios no tiene límites. Oremos. Espíritu Santo, use mis labios y fluye por mi corazón para traer la palabra de Dios a su gente y su gente sea tocado por la palabra de Dios, para que sus vidas sean transformadas a través de esta palabra. Atamos cualquier espíritu de Satanás que trata de parar la palabra de Dios y forjamos el espíritu de paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tiene su Biblia o su teléfono o otro medio electrónico, diga: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Puedo hacer lo que dice. Soy un creyente, no un escéptico. Soy un hacedor y no solo un oyente. Y mi vida es mejor después de haber escuchado la palabra de fe. Fe viene al oír y oír por la palabra de Dios. Yo espero algo bueno de Dios hoy día. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Los últimos días de resurrecciones hemos dado una enseñanza sobre quiénes somos en Cristo. Vamos a continuar esa enseñanza. Aunque solo lo hemos hecho una vez al año, es una realidad que la gente de Dios necesitan mantener en su conocimiento, en su mente todo el tiempo, lo que hizo Cristo y qué significa para nosotros, qué posición nos pone en nuestra vida y cómo debemos operar en la vida. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando del trabajo completo en la cruz que está disponible para ponerlos en buen lugar con Dios. Es perdón completo sin preguntas. Hay personas que están inquietos por nuestro presidente, que le está dando perdón a uno u otro, pero antes de el presidente Trump, Jesús nos perdonó a cada uno de nosotros por todo lo que hemos hecho. Entonces el perdón no es algo nuevo. Me gusta el perdón de Jesús más que el otro, porque Él nos pone en lugar a donde todo es perdonado. Todo es limpio, como si nosotros fuese nunca pecado, como Adán y Eva en el jardín, en buen lugar. Dice, bueno, si yo fuese Adán, dice la gente, no hubieran comido de la manzana, pero nosotros hoy día estamos en la misma posición. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Tienes el derecho y la habilidad de nunca pecar otra vez. Pastor, ¿cómo va a decir? No, tiene que saber que tiene que mantenerte en la justicia, tiene que mantenerte fijo en lo que Dios hizo por ti. En Mateo capítulo 28 nos dice, en versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he dicho. Se lo he dicho. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 5. Tenemos que entender lo que hizo Cristo en la madera y qué significa por nosotros. En Romanos 5, si lo tienes, diga gracias, Padre. Romanos 5, versículo 12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró
entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto que la gente va a pecar. Es cierto que la gente ya pecaba aún antes de que se diera la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque aún no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Amén. La realidad es que cada uno de nosotros estábamos dentro de Adán, porque de un hombre Dios creó toda la humanidad. Todos vinieron de un hombre. Por eso, como los prejuicios son estúpidos, porque al fin del día todos somos relacionados. Al fin del día todos vinimos de un hombre, aunque sea africano, chino, polaca, latino, no importa. Todos vinimos de un hombre y de una mujer. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometan, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo. Entonces, Dios creó a todos, hombre y mujer. Hay personas que dicen que Eva fue creada más tarde, pero ella fue creada en el Espíritu cuando creó a Adán. Cuando tenemos un reino, cuando eres un rey, ese hijo es automáticamente un príncipe. Pero Dios vio que la única forma que Adán podría reinar en la tierra tenía que ser un lugar separado al cielo, tenía que tener su propio dominio para dominar. Por eso Dios nos puso aquí en la tierra. Él nos puso aquí en la tierra para que podamos reinar en la tierra como reyes. En Salmos 8, si puedes, busquen Salmos 8, versículo 4, dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que los cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor de los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú lo haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo tus pies. Fuimos creados como reyes. Cuando somos coronados, somos reyes. Los reyes son los únicos que tienen corona. Y tenemos dominio en la tierra. En Apocalipsis 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hombre y mujer, todos somos reyes. ¿Cómo va a ser que somos un rey si somos mujeres? En Apocalipsis
capítulo 17, 14 nos dice, ellos pelearon contra el Cordero Cristo, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. No dijo reinas, dijo reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. La realidad es que en la base humana es el hombre espiritual. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó como seres espirituales. En la economía de Dios son uno y fueron puestos en un lugar en que podrán tener dominio en la tierra, reyes. En 2 Corintios 5 nos dice, en versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, ahora han sido hechas nuevas. En versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando somos nacidos nuevos, recibimos una nueva vida. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios reconciliado en Cristo con Él. Él nos ha dado este mensaje de reconciliación, la restauración de favor con Dios, todas cosas renovadas. Esto es una transacción espiritual que nos trae a Génesis, el primer capítulo de Génesis. Nos pone en posición de buen puesto con Dios, en posición en que nuestro hombre espiritual es primero. Dios nos diseñó primeramente como espíritus. Entonces, un cuerpo para vivir en Él. Entonces, el cuerpo en que vivimos no es como Dios nos creó. Recuerde que Él nos creó hombre y mujer a la misma vez y nos bendijo. Cuando nos creó, la forma que conocemos al hombre y mujer en la vida natural no es como fue al principio. En la vida natural nosotros conocemos que la mujer tiene un sistema de reproducción que hombres no tienen. Pero al principio nosotros fuimos coronados con gloria como reyes en la tierra. En Apocalipsis 1, en versículo 5 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes en la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria. Somos uno en Cristo, por eso siempre hablamos de una mente, un corazón, una lengua, porque es el lugar en que Dios funciona. Él funciona de un lugar de unidad. El Espíritu, Padre e Hijo en acuerdo. Su cuerpo, Él espera que nosotros estemos de acuerdo uno a otro, acuerdo con su palabra y mover adelante con los mandatos del Señor. Sigue a decir que somos sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En Santiago capítulo 1 versículo 23 nos dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad,
y permanece. Estaba hablando de la palabra de Dios, la ley de la libertad. Sigue a decir, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Dios espera que nosotros utilice la palabra y ser obediente a sus mandatos, ser obediente al Espíritu y como nos guía en nuestra vida. No descontar el Espíritu de Dios tratando de guiarle, siempre tratando de guiarnos mismos. No, tenemos que saber que Dios espera que nosotros nos somete a su palabra, a su Espíritu. Amén. Tenemos que entender que tenemos que reinar de nuestra persona espiritual. El primer libro de Tesalonicenses 5 dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Somos espíritus, poseemos una alma y vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu es rey en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el derecho para reinar en la vida. Pero tenemos que entender que reinando en la vida viene a través del hombre espiritual. Over in Romans 10, verse 17, it says, so faith comes from hearing. En Romanos 10 dice que la fe viene así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, pero tenemos que confesarlo con nuestra lengua. Cuando hablamos del reino de Dios y operando en el reino de Dios, Dios funciona a través de nuestro espíritu. Así es que Él funciona. Él habla con nosotros a través de nuestro espíritu y muestra su palabra en nuestro espíritu. Él habla con nuestro espíritu, el Rey entre nosotros. Pero tenemos que entender esto, que fuimos diseñados de esta forma y Él quiere obtener, quiere guiar nuestra mente, nuestra alma, nuestra imaginación, nuestras visiones y espera que nosotros seamos guiados por su palabra y su espíritu, sabiendo y entendiendo que estos son nuestros siervos en la vida. Estas cosas que están en nuestra humanidad tiene que trabajar con nuestro espíritu para cumplir el trabajo. Pero si no entiende esta relación, va a dejar que su mente, su voluntad, sus emociones y intelecto va a guiarte en vez de entender que debe ser sujeto al espíritu, a su espíritu y el espíritu de Dios a través de ti. Así es que Dios nos diseñó a funcionar en el mundo. Es como si fuéramos diseñados a operar o funcionar desde el interior al exterior, pero la mayoría de la gente funciona en el mundo de la vida exterior en vez de interior y espiritual, a donde tenemos autoridad. Nosotros somos hechos en la imagen y semejanza de Dios. Estoy puesto en buen lugar con el Señor y soy rey en la tierra. Tengo que poner mi alma bajo de la guianza de mi espíritu, y mi espíritu es guiado por Dios. Tenemos que someternos al espíritu de Dios, a ser transformado en la imagen de Dios. Así es cuando la palabra nos dice sobre el espejo de la palabra, las escrituras. Tenemos que utilizar esas escrituras para lavar nuestra alma, para lavar los pecados que hemos adoptado a través del mundo, en sus formas de ser y pensar.
hay que lavar la forma de pensar de límites, que no merecemos ciertas cosas porque nacimos en tal lugar del mundo. No, la palabra nos dice esto. La palabra dice que si hacemos lo que Dios dijo, yo espero abundancia. Esto es lo que dice la palabra. No dice nada de a dónde yo nací, si yo nací en la familia correcta. Si yo soy nacido de nuevo, estoy en la familia correcta. Todo ha pasado y son renovados. Soy nueva criatura, que tienes que entender que estoy reinando como un rey en la tierra, en posición. Over in Revelations 1, En Apocalipsis 1. A ver. Thank you, Father. praise the Lord. Yeah, that's it. Revelations 1 and the 4th verse. John. Apocalipsis 1, versículo 4 dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. See again, we're kings. Somos reyes. And over in 1 Peter 2, verse 9, it says, but you are a chosen En race, 1 Pedro a royal priesthood, 2 a consecrated dice nation. que This is who you es are when you're born again. consagrado, A special people for una God's gente own possession, especial, so posesión de that Dios, you may para que proclaim the que excellence podrá of him proclamar who la called you excelencia out de of Dios, darkness aquel que te llama into the desde la marvelous light. oscuridad Once you a were la a luz people. maravillosa. Una vez Once you fueron were not a people una vez at all. no eran But now you are gente, God's people. pero ahora son gente de Dios. Once you had not received mercy, Una vez but now no you have tenía received misericordia, mercy. pero ahora has You are recibido a chosen race. misericordia. Thank you, Lord. Somos And see, sacerdotes, understanding how somos God reyes. looks at things, Cuando entendemos Jesus gave us a cómo little Dios insight entiende over in las Matthew cosas, 22. como Jesús nos enseñó en Mateo, cuando Él caminó en la tierra. Now there were 7 brothers amongst us. The first married and died, and having no children left his wife to his brother. The second also died childless, and the third down to the 7th. En el libro de Mateo capítulo 22, versículo 25 dice, ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano para continuar el linaje. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió, están equivocados, por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No significó que se iban a casar todos con la mujer, sino son reyes en la tierra, son espíritus en la tierra. Le estamos dando muchas escrituras hoy día porque quiero que sepa que no son nuestra palabra, sino la palabra de Dios. En Colosenses 3, versículo 1 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la tierra en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
En 1 Corintios dice que todos fuimos creados desde el principio. That is why those that are born again don't have to experience the second spiritual death. Aquellos que son nacidos de nuevo no tienen que experimentar con la segunda muerte, porque somos separados de la vida física, el cuerpo humano, y no morimos espiritualmente. Let's say someone goes to sleep and doesn't wake up. He looks at death as being separation from Dios mira, because remember, he is por life. ejemplo, cuando alguien se duerme y no despierta, muere en la noche, es como una separación de Dios, pero cuando estamos en Dios nunca morirá, porque cuando cerrará tus ojos, inmediatamente está con el Señor. Por eso muchas veces no estamos sin compasión para la gente, pero también no estamos como la mayoría de la gente que no tenemos esperanza. Sabemos que cuando morimos en la vida física, inmediatamente somos resucitados. No es algo para ser triste, sino jubilar, bendecir a Dios, porque están con Dios. Es gran lugar. Pablo lo dijo cuando estaba pasando mal rato. Dijo, podría ir a los cielos con Dios, pero Dios mío, por ti, por ustedes, voy a mantenerme aquí más tiempo. ¿Por qué? Porque ya sé que ustedes necesitan de mí. Y yo soy bendecido para ser reunido con Dios. Imagínense, un lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay límites.